Fueron los rostros de uno de los programas policiales más icónicos de los años 70. Perseguían criminales de día y esquivaban la fama de noche. Pero detrás de las gafas oscuras y los autos veloces, el elenco de Starsky and Hutch cargaba historias mucho más oscuras que los casos que resolvían en pantalla. Uno perdió a su esposa y a su hija por una enfermedad cruel. Otro luchó contra la adicción, el escándalo y la desgracia pública. Uno simplemente desapareció de Hollywood, y otro se despidió hace apenas unos meses, dejando un legado y algunas preguntas sin respuesta. ¿Crees que sabes qué pasó cuando las cámaras dejaron de rodar? Piénsalo de nuevo. Paul Michael Glaser como David Starsky. Paul Michael Glaser tenía apenas 32 años cuando se convirtió en un nombre conocido gracias a su papel como el detective Dave Starsky en Starsky and Hutch, la explosiva serie policial de los años 70 que lo transformó, junto a David Soul, en una estrella de la noche a la mañana. Con su cabello rizado, su actitud callejera y su llamativo gran torino, Glaser encarnó un nuevo tipo de detective televisivo, rápido para hablar, emotivo y profundamente leal. Pero mientras Starsky atrapaba villanos, Glaser ya se preparaba para la vida más allá de la placa, escribiendo y dirigiendo 5 episodios de la serie y planificando en silencio un futuro detrás de la cámara. Tras el final del programa en 1979, la carrera de Glaser se volvió más ecléctica. Apareció en The Running Man y dirigió éxitos de culto como The Cutting Edge y Kazam. Nunca se sintió satisfecho siendo solo un protagonista. «La fama me aterraba», confesó a Closer en 2023. «Yo era actor, era artista. Y entonces llegó Starsky. Básicamente hice un pacto con el diablo». Glaser quería control, y dirigir se lo daba. Se convirtió en una presencia constante detrás de cámaras en series como Miami Vice, Judging Amy y Criminal Minds, obteniendo incluso una nominación al Emmy. Incluso en sus 60 y 70 siguió actuando, apareciendo en Third Watch, Ray Donovan, The Mentalist y Grace and Frankie. Pero el verdadero drama no estaba en Hollywood. En 1981, Elizabeth, la primera esposa de Glaser, contrajo VIH por una transfusión de sangre durante el parto. No lo descubrieron hasta años después, cuando su hija Ariel y su hijo recién nacido, Jake, fueron diagnosticados también. Ariel falleció a los 7 años. Elizabeth murió en 1994. Jake, quien sobrevivió, se convirtió en un destacado activista contra el VIH-Sida. «Tuve que elegir si iba a ser una víctima», reflexionó Glaser, «o si iba a verlo como una oportunidad para crecer». Continuó el legado de Elizabeth a través de la Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, una de las organizaciones más respetadas del mundo en el tratamiento pediátrico del VIH. Más tarde, Glaser se casó con la productora Tracy Barron, adoptó formalmente a Jake y tuvo una hija, Zoe. Ese matrimonio terminó en divorcio en 2007. A pesar de todo, Glaser encontró refugio en el arte. Desde 2018, ha exhibido pinturas y obras digitales en Estados Unidos y el Reino Unido, vendiendo más de 1,700 piezas en todo el mundo. «Mi arte nace de los altibajos de la vida», escribe, a veces humorísticos, a veces dolorosos. En 2013 regresó a Fiddler on the Roof, donde había interpretado al joven revolucionario Perchik en la película de 1971, esta vez como Tevye en una gira por el Reino Unido. Fue un momento de cierre perfecto para un hombre en constante transformación. Hoy, con 82 años, Glaser no ha actuado desde su aparición en Grace and Frankie en 2019, pero sigue activo creativamente y profundamente comprometido con su fundación y su arte. David Soul como Kenneth Hutchinson. David Soul, el hombre detrás del calmado e introspectivo detective Kenneth Hutchinson en Starsky and Hutch, vivió una vida tan compleja y llena de matices como cualquiera de sus personajes. Aunque la serie,
que se emitió de 1975 a 1979, lo convirtió en un nombre conocido en todo el mundo. El camino de Soul antes y después de ese foco estuvo marcado por ambiciones musicales, demonios personales, reinvención artística y un profundo proceso emocional. Nacido como David Richard Solberg en Chicago en 1943, Soul nunca tuvo la intención de convertirse en actor. No fue un «quiero ser una estrella», dijo alguna vez. Fue accidental. Sus primeros años incluyeron pequeños papeles en Flipper, Gunsmoke, I Dream of Jeannie y Star Trek, pero llamó la atención por primera vez gracias a su personaje musical Folk the Covered Man, actuando enmascarado en The Merv Griffin Show. Cuando finalmente reveló su identidad, su carrera musical se enfrió, pero su carrera como actor despegó. Fue Starsky and Hutch lo que lo lanzó a la fama mundial. Junto a Paul Michael Glaser, Soul le dio a Hutch una mezcla única de contención emocional y sensibilidad, interpretando con frecuencia la brújula moral del dúo. Fuera de cámara, ambos compartían un lazo profundo que Soul describió más tarde como instintivo y como hermanos. Soul también dirigió 3 episodios de la serie y retomó el papel de Hutch en un cameo humorístico en la película Starsky and Hutch de 2004, protagonizada por Owen Wilson y Ben Stiller. Después del final de la serie, Soul buscó papeles tanto en producciones estadounidenses como británicas, destacándose en Salem's Lot de Stephen King, en el breve reinicio de Casablanca, y en la intensa película para televisión In the Line of Duty, The FBI Murders. En los años 90, desilusionado con Hollywood, se mudó a Londres, donde encontró un segundo aire en el teatro, incluyendo una recordada interpretación de Jerry Springer en Jerry Springer, The Opera. En 2004, se convirtió oficialmente en ciudadano británico. Musicalmente siguió activo, con sus éxitos de 1977, Don't Give Up on Us y Silver Lady, alcanzando el número 1, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. En 2020, una compilación titulada Gold volvió a poner en relieve su legado como cantante de baladas pop. Pero la vida personal de Soul fue turbulenta. Se casó 5 veces y tuvo 6 hijos. Su matrimonio de 1980 con Patti Carnell terminó envuelto en escándalo tras ser arrestado por violencia doméstica cuando ella tenía 7 meses de embarazo. Los cargos fueron retirados después de que completara terapia y programas de manejo de ira, aunque el daño a su reputación perduró. Más adelante habló con presos sobre violencia doméstica, buscando convertir su error en una lección de advertencia. Su salud se deterioró en sus últimos años. Fumador de toda la vida, Soul sufrió una enfermedad pulmonar progresiva y le fue removido un pulmón debido al cáncer. A pesar de todo, se mantuvo activo hasta casi el final, apareciendo en películas como Filth y en series como Louis y Holby City. David Soul falleció el 4 de enero de 2024, a los 80 años, rodeado de su esposa Helen Snell y su familia. Antonio Fargas como Huggy Bear Brown. Antonio Fargas se convirtió en un ícono cultural de los años 70 gracias a Huggy Bear, el informante de lengua afilada que administraba el bar del vecindario en Starsky and Hutch. Pero mucho antes de ponerse sus icónicos zapatos de plataforma, el neoyorquino ya llamaba la atención en películas como Putney Swope, Shaft y Foxy Brown. Para cuando Starsky and Hutch se estrenó en 1975, Fargas ya era un veterano del teatro y la pantalla, y Huggy Bear lo catapultó a la historia de la televisión. Los fans adoraban su estilo, sus frases ingeniosas y su química con Paul Michael Glaser y David Soul, tanto así que estuvo a punto de protagonizar su propia serie. Lamentablemente, el piloto no funcionó, y el proyecto nunca se concretó. Tras el final de la serie en 1979, Fargas no desaceleró.
Trabajó de manera constante en cine y televisión, moviéndose con naturalidad entre la comedia y el drama. Participó como invitado en Chips, Miami Vice, MacGyver, The Fresh Prince of Bel-Air, Martin, Living Single y House of Lies. También tuvo papeles recurrentes en All My Children, y más tarde como el entrañable dueño de supermercado Doc en Everybody Hates Chris, papel que le valió una nominación al NAACP Image Award. Fargas asumió con humor sus raíces del blaxploitation con apariciones paródicas en I'm Gonna Get You Sucker y Don't Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood, y hasta apareció en videoclips de los Backstreet Boys. En el teatro, Fargas mostró toda su fuerza dramática, interpretando papeles en Ma Rainey's Black Bottom de August Wilson en Manchester y años después, nuevamente en St. Louis. Llamaba al teatro el pozo donde todo comienza y reconocía al teatro negro como guardián de la cultura y la comunidad. Fuera del escenario, dedicó tiempo a la mentoría, especialmente en el Las Vegas Arts Center, donde actúa como guía mayor para jóvenes que aprenden teatro, danza y música. El mejor papel que interpretaré es ser Antonio Fargas, dijo en una ocasión. Su vida personal ha estado marcada por alegrías y tristezas. Estuvo casado con Sandra Devi Fargas durante 17 años, hasta su fallecimiento en 2023. Su hijo, Justin Fargas, fue corredor de la NFL con los Oakland Raiders. Justin está casado con Nikki Fargas, presidenta de las Las Vegas Aces de la WNBA, lo que convierte a Antonio en un orgulloso padre y abuelo, y en un hombre profundamente ligado a 2 generaciones de éxito. Hoy, con 78 años, Fargas continúa trabajando. Apareció recientemente en la comedia One Year Off, de 2023 y fue visto en el Festival de Televisión de Montecarlo en 2025, luciendo diferente pero aún irradiando la confianza tranquila que los fans recuerdan. Con gafas y perilla entrecanosa, su transformación evidencia el paso del tiempo. Pero el hombre detrás de Huggy Bear sigue siendo igual de fascinante. Recordando la muerte de David Soul a inicios de 2024, Fargas compartió una historia profundamente personal sobre la vez en que Soul visitó su antiguo apartamento de la infancia en Nueva York, en lo más alto de su fama. La última vez que hablé con él, su esposa sostuvo el teléfono junto a su oído. Recordó. Le dije, «Te quiero». Bernie Hamilton como Harold Dobie. Bernie Hamilton aportó autoridad, corazón y determinación al papel del capitán Harold Dobie en Starsky and Hutch, el hombre firme que intentaba controlar el caos constante de los detectives Starsky y Hutch. En pantalla, Dobie solía ser la voz de la razón, el que equilibraba la acción explosiva y la jerga callejera de la serie con un liderazgo sólido. Pero detrás de ese exterior rudo había un artista con una historia mucho más amplia, una que comenzó mucho antes del drama policial de ABC y que continuó mucho después de su episodio final. Nacido en East Los Ángeles en 1928, Hamilton fue uno de 11 hermanos. Su hermano mayor era el reconocido baterista de jazz Chico Hamilton. Bernie huyó de casa cuando era adolescente y terminó en Oakland Technical High School, donde el fútbol y el teatro ayudaron a encaminar su vida. A principios de los años 50 comenzó a tomar pequeños papeles en el cine, construyendo su reputación poco a poco. En 1964 finalmente llamó la atención con One Potato, Two Potato, una película audaz sobre un matrimonio interracial que recibió elogios de la crítica en una época de profundas tensiones raciales en Estados Unidos. Antes de Starsky and Hutch, Hamilton había aparecido en más de 20 largometrajes, incluidos The Devil at 4 O'Clock, Sin Anon y The Swimmer. También tuvo papeles invitados en algunas de las series más icónicas de la época: Alfred Hitchcock Presents, The Twilight Zone, Tarzan, Sanford and Son, The $6 Million Man y All in the Family. Su presencia en pantalla era versátil, imponente y carismática.
aunque permaneció en un relativo bajo perfil hasta que Starsky and Hutch se estrenó en 1975. Como el Capitán Dovey, Hamilton le dio a la serie su columna moral. Interpretó el papel con convicción, chocando a menudo con Starsky y Hutch por sus métodos poco convencionales, pero siempre respaldándolos cuando realmente importaba. Los fans adoraban su actitud directa y su vulnerabilidad sutil. Fuera de cámara, Hamilton dirigía la atención hacia los temas profundos tras las historias del programa: justicia, integridad y raza. Después del final de Starsky and Hutch, en 1979, Hamilton hizo pocas apariciones más, teniendo su último papel en The Love Boat en 1985. Pero aunque Hollywood quedó en segundo plano, él no había terminado de crear. De hecho, la siguiente etapa de su vida giró completamente en torno a la música. Hamilton fundó su propio sello discográfico, Chocolate Snowman, donde produjo discos de rhythm and blues y gospel durante 2 décadas. Incluso lanzó su propio álbum, Captain Dovey Sings the Blues. Además, dirigió un club nocturno y galería de arte en Sunset Boulevard llamado Citadel Daiti, combinando su amor por la música, las artes visuales y la comunidad. En su vida personal, Hamilton se casó con Maxine King en 1950. Tuvieron 2 hijos, Raúl y Candy, antes de divorciarse en 1968. También fue veterano de la Guerra de Corea, habiendo servido en el ejército de los Estados Unidos, una etapa de su vida de la que rara vez hablaba públicamente. Bernie Hamilton falleció de un paro cardíaco el 30 de diciembre de 2008 en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles. Tenía 80 años. Fue enterrado con honores militares en el Cementerio Nacional de Riverside. Algunos siguieron prosperando en el cine, la música y el teatro. Otros tomaron caminos más tranquilos y personales, enfrentando enfermedades, construyendo legados o simplemente alejándose del foco. Pero algo es seguro: todos dejaron una huella imborrable en la cultura pop. ¿Cuál de estos actores te sorprendió más por el rumbo que tomó su vida? ¿Y crees que una serie como Starsky and Hutch podría funcionar hoy? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides darle like, compartir y suscribirte para más viajes nostálgicos como este.